Olvida la historia bonita. La Bella y la Bestia original no es un cuento. Es una trampa psicológica disfrazada de romance, donde el final feliz esconde incesto, obediencia forzada y una mujer entrenada para amar a su captor. Y cuando entiendes lo que de verdad está pasando, la maldición, la dependencia, el síndrome, el juego de poder, ya no puedes volver a ver a Disney igual. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete. Aquí hay mucho más en la sombra. Olvida el torpe monstruo y el juego de té danzante dentro de la rosa en la cúpula de cristal. La versión original del siglo XVIII de La Bella y la Bestia contiene acoso y perversión, así como patrones de comportamiento dañinos para las mujeres jóvenes. Sus personajes son adictos a sus experiencias traumáticas y están impulsados por complejos psicológicos. Un final feliz revela el secreto del incesto. Hoy te invitamos a sumergirte con nosotros en las profundidades de este antiguo cuento de hadas y a revelar sus secretos y oscuras revelaciones ocultas bajo la superficie del texto adaptado y censurado. Esta historia es probablemente tan antigua como la humanidad, ya que relatos similares aparecen en el folclore de la mayoría de los pueblos del mundo. En algunos, el monstruo adopta la forma de una serpiente, en otros, la de un caballo o un burro, en otros más, la de un león o un lobo, y en ciertos países, la de un troll, un dragón o un demonio. Es una historia tan vieja como el mundo. Las bellezas se enamoran de monstruos, ya sea bajo la influencia de deseos sexuales perversos o controladas por heridas y complejos, incluidos el síndrome de Estocolmo y el complejo del Salvador. Los monstruos se enamoran de las bellezas como de un ideal inalcanzable. Este tema es uno de los más ricos para cualquier dramaturgo, porque ofrece innumerables oportunidades de exploración a través del drama natural de la situación. Recordemos solo algunas de sus variaciones en la masculinidad. El jorobado de Notre Dame, la relación entre Bella y Rumpelstiltskin en la serie Once Upon a Time, la versión cinematográfica de Drácula de Bram Stoker, donde un vampiro monstruoso se enamora de la inocente Mina. Existen cientos, si no miles, de ejemplos similares. Uno de los primeros cuentos descritos en la ficción de la Europa civilizada fue, precisamente, el que todos conocemos desde la infancia. Fue publicado por primera vez en 1740 por la escritora francesa Gabrielle Suzanne Barbat de Villeneuve. En realidad, se trataba más de una novela clásica de varios cientos de páginas que de un cuento infantil. La autora de la versión abreviada en formato de cuento para niños fue otra escritora francesa, Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Es en esta versión en la que nos apoyaremos para recordar la trama principal y, sobre esta base, construir el contenido de las versiones más famosas, las conjeturas y las teorías. Ponte cómodo y sumérgete en este cuento de hadas controvertido. Había una vez un comerciante muy rico que tenía 3 hijas y 3 hijos. Su favorita era la hija menor, Bella, que destacaba notablemente entre los demás niños, mientras que las 2 hermanas mayores eran pomposas, codiciosas y egoístas. Bella, por el contrario, era bondadosa y sincera, a pesar de que su belleza podía competir con el sol y las estrellas. Muchos caballeros ricos y respetados la cortejaban, pero ella siempre lo rechazaba porque deseaba permanecer cerca de su padre, a quien estaba profundamente apegada. Precisamente por esta conexión excesivamente fuerte con él, más tarde se metería en problemas. Al comerciante le iba bien hasta que un día perdió todas sus posesiones y solo le quedó una casa de campo en medio de la nada. A pesar de su pobreza, Bella seguía teniendo muchos pretendientes para el matrimonio. Sin embargo, eligió la pobreza junto a su padre, renunciando a su propia comodidad y futuro. El comerciante y sus hijos comenzaron a trabajar la granja de inmediato, y Bella trabajaba de la mañana a la noche ayudándolos. Aún así, de alguna manera encontraba tiempo y energía para leer, tocar el arpa y cantar. La joven realmente destacaba, como si no perteneciera a esa familia, tanto por sus habilidades artísticas como por su apariencia y temperamento. Tal vez realmente ocultaba un secreto sobre su origen, pero hablaremos de eso más adelante. Mientras tanto, su diferencia irritaba enormemente a sus hermanas. Bella no solo hacía todas las tareas domésticas por ellas, sino que también soportaba en silencio sus constantes insultos
todo por su padre, para no entristecerlo con disputas. Gran parte de lo que hacía en su vida era por él y a través de él. ¿Por qué esta joven belleza no tenía otros incentivos ni deseos en la vida? Aparentemente, porque muchos psicólogos ven en su dependencia de la relación con su padre un complejo de Edipo no resuelto. Como veremos más adelante, está tan apegada a él que no solo planea su futuro, a su lado incluso siendo adulta, sino que está dispuesta a dar su vida por él. El complejo de Edipo es un término psicoanalítico acuñado por Sigmund Freud para describir los deseos inconscientes de un niño hacia el progenitor del sexo opuesto, en competencia con el progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, en los niños, se manifiesta como una atracción subconsciente hacia la madre y rivalidad con el padre. En las niñas, ocurre lo contrario. Según Freud, este complejo aparece en las primeras etapas del desarrollo infantil, generalmente entre los 3 y 6 años, y forma parte del desarrollo psicosexual. Si el niño supera con éxito este conflicto, contribuye a una identificación sana con el progenitor del mismo sexo y a la formación de relaciones maduras en la adultez. Pero quienes no lo resuelven pueden tener dificultades en sus relaciones, permanecer emocionalmente dependientes del progenitor del sexo opuesto y buscar inconscientemente su aprobación. Esto a menudo conduce a problemas de independencia emocional y a relaciones desiguales o poco saludables, incluso buscando parejas similares en carácter o apariencia a ese progenitor. Es probable que Bella tenga una conexión similar con su padre, una fijación poco saludable y quizá una atracción sexual inconsciente hacia un ser querido del sexo opuesto. Tal vez por eso no le atraía el matrimonio, ya que en estos casos, algunas personas desarrollan aversión al sexo debido al tabú social del incesto. Pero volvamos a la trama. Un tiempo después, el comerciante recibió la buena noticia de que uno de sus barcos había sobrevivido y regresaba al puerto. Decidió viajar a la ciudad. Las hermanas mayores elaboraron una larga lista de lujosos regalos que querían que su padre comprara con las ganancias. Bella solo pidió que le trajera una rosa común. Sin embargo, como verdadera víctima del complejo de Edipo, al principio no pidió nada más que volver a ver a su padre lo antes posible. Pero él insistió y ella dijo lo primero que se le ocurrió. En la ciudad, resultó que todas las propiedades habían sido confiscadas por ciertas infracciones y el comerciante regresó a casa tan pobre como antes. Su camino lo llevó a través de un bosque oscuro. Se levantó un huracán, cayó un aguacero que se convirtió en nevada y se perdió. Exhausto y aterrorizado, ya imaginaba su muerte cuando de repente vio una luz a lo lejos. Era un palacio hermoso, pero algo abandonado, rodeado de estatuas de piedra de personas inquietantes por su realismo. Aunque no había nadie en el castillo, las antorchas se encendieron como por arte de magia y la mesa del salón estaba puesta, llena de comida y bebida. Después de comer, el comerciante se fue a dormir. Por la mañana lo esperaba ropa nueva y una taza de chocolate caliente. Decidió que había caído en la morada de una buena hada y no dejó de agradecer en voz alta a la anfitriona por su hospitalidad. Cuando estaba a punto de montar su caballo y marcharse, vio un hermoso jardín de rosas cerca de los muros del castillo y, recordando el pedido de su amada hija, arrancó la más bella de las flores. Y aquí el cuento infantil se transforma en un auténtico horror. De repente, se escuchó un terrible estruendo y apareció ante el comerciante un monstruo espantoso. Tenía cuerpo humano, cabeza y colmillos de jabalí, una trompa de elefante en el rostro y ojos que ardían con fuego rojo. Rugía sediento de sangre y gritaba al comerciante por su ingratitud. A pesar de la generosa hospitalidad, había decidido robar una rosa del jardín sin permiso. ¿Por qué tanto alboroto por una rosa? Porque esas rosas eran cuidadas por el propio monstruo. Hasta entonces, eran los únicos seres vivos que no temían su fealdad y respondían a su cuidado con generosas flores. ¿Por qué la bestia era tan sensible? La explicación llegará más adelante, cuando conozcamos mejor su destino. Aunque el comerciante no se disculpó ni explicó nada, la bestia continuó furiosa hasta que oyó que la rosa era para una de las 3 hijas. Estaba a punto de matarlo, pero al escuchar sobre las hijas se detuvo. Prometió perdonarlo si una de ellas acudía voluntariamente al palacio
y aceptaba dar su vida a cambio de la de su padre. El comerciante debía jurar que, si eso no ocurría, regresaría en 3 meses. Por supuesto, el comerciante aceptó para ganar tiempo, pero la condición era extraña. ¿Por qué la bestia necesitaba una hija? Podría haber exigido un hijo. ¿Qué diferencia habría para devorarlo? Pero todo resultó ser mucho más complejo. A pesar de su furia y sed de sangre, la bestia llenó un enorme cofre de oro y prometió enviarlo a la casa del comerciante para que no regresara con las manos vacías. Permitió que se llevara la rosa y, en general, se comportó con cortesía. ¿A qué se debía este cambio repentino? Tal vez estaba terriblemente aburrido y buscaba entretenimiento. O quizá, desde la soledad y la desesperanza, oscilaba entre la rabia animal y la humanidad. Existe una teoría que sugiere que, tras vivir durante años en la piel de un monstruo, comenzó a perder gradualmente sus rasgos humanos y a sentirse cada vez más atraído por su esencia animal. Pero lo más probable es que hubiera concebido un plan. Primero aterrorizó al comerciante hasta hacerle creer en una muerte inevitable, y luego le ofreció una rara oportunidad de sobrevivir. De cualquier modo, lo dejó ir, con la posibilidad de obtener un nuevo juguete, una chica. Esa belleza debía ser la posible salvadora de la bestia de una antigua maldición. Cuando los hijos se reencontraron con su padre, el comerciante les contó todo entre lágrimas. Todos quedaron en shock, pero Bella no lloró. A diferencia de sus hermanas, que se retorcían las manos y se lamentaban, ella ya había tomado una decisión. Dijo que iría gustosa en lugar de su padre, pues la vida sin él no tendría sentido, y él había sufrido precisamente por su capricho. Cuando todos, agotados por el dolor y el cansancio, se fueron a dormir, el comerciante vio junto a su cama el mismo cofre lleno de oro, que había aparecido allí de forma mágica. Esta fue la primera señal de que, además de su apariencia terrible, la bestia no era tan simple y poseía algún tipo de magia. Por cierto, detrás de la imagen de la bestia y de la idea general del cuento, hay una historia real, triste y cruel, la de Petros Gonçalves, nacido en 1537 en la isla de Tenerife. A los 10 años, sus padres lo vendieron como curiosidad al rey francés Enrique II. El niño sufría de hipertricosis congénita, por lo que todo su cuerpo estaba cubierto de espeso vello. En la corte recibió una excelente educación, mientras era motivo de entretenimiento para la nobleza. Tras la muerte de Enrique II, Gonçalves pasó a ser propiedad de Catalina de Médici, quien, por diversión, lo casó con una de sus doncellas, famosa por su extraordinaria belleza, para observar qué tipo de hijos tendrían. La pareja fue luego ofrecida como extraño regalo de una corte real a otra. Así, Petrus pasó su vida en los palacios más lujosos de Europa, no como dueño, sino como una exótica mascota. 200 años después, Gabriel Asunen, de Villeneuve, se inspiró en la imagen de un hombre bestia casado con una bella joven. Volvamos a Bella y a su decisión. No cualquiera aceptaría sacrificarse por su padre, que ya había vivido una larga vida. Para Bella, este fue el punto culminante del complejo de Edipo, y el padre aceptó el sacrificio de su hija y la dejó caer en las garras de una bestia peligrosa, como si fuera una esclava. Difícilmente podría considerarse padre del año. En el día señalado, la joven llegó al castillo de la bestia. En el hermoso palacio la esperaba una mesa servida. Cuando se sentó a la suntuosa cena y apareció la bestia, su corazón se detuvo un instante por el miedo. ¿Por qué no gritó, lloró o se desmayó como lo haría cualquier persona normal? Porque Bella no era una mujer común, sobre todo por su verdadero origen, que aún desconocía. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. ¿Quién era Bella? Cuesta creerlo. La joven tan enamorada de su padre adoptivo era en realidad una hada cambiada al nacer, de sangre real. Así es, Villeneuve lo revela al final de su novela. El verdadero padre de Bella era el rey y su madre, una hada luminosa. Debido a la ilegalidad de ese matrimonio, la madre terminó encarcelada en el mundo de las hadas, un hada oscura, envidiosa y deseosa de casarse con el rey. Contrató asesinos para llevarse a la recién nacida al bosque y matarla. Afortunadamente, el hada madrina de Bella lo supo. Se transformó en un oso
despedazó a los asesinos y dejó a la bebé con el comerciante. En general, era común que las hadas sustituyeran a un niño humano por uno propio. En este caso, el hada reemplazó a la hija recién nacida del comerciante, que estaba muy enferma, por una mestiza. No se sabe si la niña humana habría sobrevivido, pero lo cierto es que Bella creció en la familia del comerciante como una hija amada, aunque algo extraña. Tal vez por eso la bestia no la asustó tanto. Las hadas están muy conectadas con todos los seres vivos y perciben la fealdad y la belleza de manera distinta a los humanos. Además, la bestia fue inicialmente muy educada y atenta con ella. Hablaba de forma correcta y refinada, aunque no destacaba por su inteligencia. Bella intuía que tenía buen corazón. Él le preparó una habitación con todo lo que ella amaba. El palacio estaba lleno de magia, entretenimiento y cosas interesantes que ella exploraba a diario. En sus paseos por el jardín, siempre la acompañaban monos, loros y otras criaturas sorprendentes que parecían tener mente humana. Con el paso de los días, Bella se convencía de que no corría peligro. El dueño del castillo parecía tener la capacidad casi mágica de adivinar y cumplir cada uno de sus deseos, incluso sin que ella los expresara. Noche tras noche, soñaba con un príncipe encantador y a veces pasaba horas buscando un lugar donde la bestia pudiera tenerlo cautivo. Convencida de que estaba prisionero en el palacio, cada noche, tras la cena, la bestia le preguntaba si aceptaría casarse con él, y cada vez, temiendo que fueran sus últimas palabras, ella se negaba. El monstruo, decepcionado y furioso, se alejaba entre aullidos y gruñidos. Detengámonos aquí para analizar con más detalle la personalidad de la bestia y por qué necesitaba a Bella. Olvidemos el cuento moralizante, donde la bestia es un príncipe arrogante transformado como castigo por su grosería. Esa versión infantil no es la original. En realidad, el príncipe era joven y apuesto. Se convirtió en objeto del deseo sexual de una hada oscura de casi 1000 años. Al rechazar casarse con ella, fue maldecido y transformado en monstruo. La única forma de romper la maldición era que una joven lo amara tal como era y aceptara casarse con él, sin que nadie conociera su verdadera identidad. De lo contrario, permanecería así para siempre. El hada madrina intervino para que los sirvientes no revelaran el secreto y los convirtió en estatuas de piedra, las mismas que rodeaban el castillo. A otros sirvientes los transformó en animales para que cuidaran de la bestia. Esta es la verdadera historia de la bestia. No nació malo, pero años de soledad y fracasos dejaron huella. Bella probablemente no fue la primera mujer que intentó atraer a su palacio. Según una versión popular, cuando conoció a Bella, ya llevaba 21 años bajo la maldición, 21 años de frustración y tentativas fallidas. ¿Qué pasó con las mujeres anteriores? En algunas versiones, la bestia amenaza con encarcelarlas o dejarlas morir de hambre si no acceden a estar con él. Es posible que esto haya ocurrido más de una vez. Bella, gracias a su origen feérico, pudo ver más allá de la apariencia y percibir su alma. No se dejó seducir por la riqueza, como quizá ocurrió con otras jóvenes. Por ello, la bestia a veces es comparada con Barba Azul, debido al número de posibles esposas que habrían muerto en su castillo. En cualquier caso, Bella pasó 3 meses allí, encariñándose cada vez más con él. Se dio cuenta de que lo quería, aunque solo como amigo. Le apenaba que su apariencia repulsiva ocultara tanta bondad. Sin embargo, ya había caído en una trampa psicológica. Era víctima del síndrome de Estocolmo. Como rehén voluntaria, comenzó a sentir simpatía por su captor, que se transformó en afecto. Este síndrome es un mecanismo de defensa inconsciente para sobrevivir, en el que el rehén se identifica con su captor para manejar el miedo. Las mujeres son más propensas a desarrollarlo. Con el tiempo, Bella no solo dejó de temerle, sino que empezó a disfrutar de su compañía. Y cuando él le permitió irse, regresó voluntariamente. Bella siempre había necesitado amor y afecto, por eso era tan amable con todos. Si aceptamos que la bestia llevaba años esperando a Bella, entonces era mucho mayor que ella. Así, Bella pasó de una relación dependiente con su padre a otra con un hombre
mucho mayor. El cuento transmitía a las jóvenes de la época una lección de obediencia útil para padres interesados en matrimonios convenientes. La idea de que un matrimonio arreglado con un hombre mayor y desconocido no era tan terrible, y que, si la esposa aprendía a ver su bondad, él podría convertirse en un príncipe. Pero en el interior de Bella no era la única en conflicto. La bestia también sufría depresión, soledad, odio hacia sí mismo y falta de autoestima. En la versión de Disney, esto se ve con claridad. Hay escenas donde parece dispuesto a rendirse y morir. Durante años vagó por el palacio sin propósito, convencido de que no merecía la felicidad. Esta vez, sin embargo, algo cambió. La respuesta es simple: se enamoró de verdad, quizá por primera vez. La sinceridad de Bella lo impulsó a cambiar y a abrir su alma sin miedo al rechazo. Por eso soportó sus negativas durante tanto tiempo. Con el paso del tiempo, Bella empezó a extrañar a su padre. Un día, al mirarlo en un espejo mágico, lo vio enfermo. Prometió a la bestia quedarse con él para siempre si la dejaba ir. Él aceptó, advirtiéndole que moriría de pena si no regresaba. Bella, ya muy unida a él, lloró y dijo que lo quería demasiado para permitirlo. Le dio un anillo mágico para viajar y regresó a casa. Las hermanas, llenas de envidia, conspiraron para retenerla más tiempo. Bella aceptó quedarse una semana más. Cada día se sentía más culpable. Una noche soñó que la bestia moría, acusándola de ingratitud. Regresó al castillo y lo encontró al borde de la muerte. Confesó que había querido morir de hambre sin ella. Bella prometió salvarlo, asumiendo la misión tóxica de cambiarlo con su amor. Esta idea, muy peligrosa, enseña que cualquier criatura puede convertirse en príncipe gracias al amor de una mujer. Finalmente, Bella confesó que lo amaba de verdad. Pero el autor guardó lo más inquietante para después. En la versión original, la bestia no se transformó de inmediato. Se casaron cuando aún era una bestia. Solo a la mañana siguiente, Bella despertó junto a un príncipe. Entonces se reveló la verdad. Bella y el príncipe eran primos. El incesto se sumaba a la bestialidad. En aquella época, los matrimonios entre primos eran comunes. El cuento termina con la boda, la resurrección de las estatuas y el castigo de las hermanas, convertidas en piedra hasta que se arrepintieran. Muchos cuentos populares parecen inocentes, especialmente tras las adaptaciones de Disney, pero la mayoría, sobre todo los más antiguos, esconden historias oscuras y secretos perturbadores. Acompáñanos para seguir explorando los cuentos clásicos en busca de sus orígenes, hechos reales y verdades ocultas. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue. ¿Qué tantas verdades hay ocultas? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.